Hay preocupación por el paradero del principal sospechoso como presunto autor intelectual, como líder de la organización La Gran Alianza y como persona más buscada en el país en este momento. Hablamos de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo, y que Lore, conociendo un poco la historia de cómo se gestó, es imposible no preguntarse cómo hacía alguien que recibió instrucción militar en la base del Braem, decide cruzar la línea, pasarse al otro bando, al bando de la delincuencia, inicia a delinquir en algunas zonas del país, tienes presencia, y vamos a repasar hoy su historial delictivo, de delitos de extorsión en región Ancash, y después tienes manejo de explosivos en la región La Libertad. Conocidísimo por fiscales y jueces, la figura de Cuchillo. Y la noticia que sorprende es que en el mismo día en que Cuchillo era identificado como presunto autor intelectual de la matanza en Patás, el mismo día que la presidenta mencionaba su nombre, este sujeto se tomaba un avión con rumbo a Colombia, y así se confirmó a partir del reporte de migraciones. Ayer nada más salió del país. Y te quiero mostrar precisamente los dos momentos de las más altas autoridades identificándolo como presunto autor de esta matanza. La presidenta al mediodía, confirmando que se trataba de él, contando su historial, y el general Óscar Arriola en el Congreso, que también contaba, este es el tipo al que buscamos, pero admitía y reconocía que hoy por hoy no había ninguna situación en su contra y era un hombre libre. Vamos a escuchar, a repasar cómo ayer lo identificaron y ayer mismo se fugó. Miren. Probablemente quien haya liderado este brutal asesinato a estas personas es el denominado delincuente Cuchillo, que en el año 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y puesto en libertad por el Ministerio Público. El presunto autor sería esta persona de Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo. Acaba de asesinar a 13 personas, obviamente con sus secuaces. Y lamentablemente ya se están haciendo coordinaciones con otras policías. Y ustedes me entenderán. Pues es bien lamentable lo que pasa. Entonces, General Arriola, solo para hacerle una pregunta para precisar, ¿cuál es el estado actual de esta persona? Está así en libertad, está prófugo. Se encuentra en libertad. Se encuentra en libertad. Se encuentra en libertad, confirmaba el jefe del Estado Mayor, el número 2 de la policía, citado al Congreso junto con el ministro del Interior. Lore, aquí estamos ante una situación complicada que describían bien tú y Rolando hace algunos minutos. Otro de los responsables, otro de los líderes criminales que ha mantenido al Estado, sobre todo arrinconado en esta zona minera, es Cuchillo, y ahora está fuera del territorio nacional. Claro, pero ahí entramos a un problema. Si ya lo habían identificado como el sospechoso en medio de una flagrancia, en medio de una situación criminal extraordinaria, ¿por qué no se emitió una alerta migratoria? Ojo, la alerta migratoria es una simplemente llamada que le hacen a todos los puestos de control fronterizos, incluido el aeropuerto, terminales, para que cuando esa persona trate de salir, te salga, no que está requisitoriado, sino que lo demores, avises, le des tiempo a la policía en todo caso para activar protocolos de detención, porque estamos hablando de que la policía y la misma presidenta decían que era la persona. En el caso Chibolín, ¿te acordarás? Levantaron una alerta migratoria cuando no había impedimento de salida del país de Andrés Hurtado, cuando recién se estaban conociendo las denuncias asociadas a él. Y levantaron una alerta migratoria. ¿Por qué no levantaron una alerta migratoria urgente? Porque el señor ha salido por el aeropuerto, no ha salido por ningún lugar extraño, en medio de algún túnel. Allí la responsabilidad es nuevamente del Ministerio del Interior, porque ¿de quién depende migraciones? Del Ministerio del Interior. La Fiscalía nos tiene que explicar, el Poder Judicial, cómo así este señor, desde el 2023, acusado de asesinar a 10 mineros de Poderosa, no estaba preso. Por supuesto, no tenía impedimento de salida del país, también.
Pero en este caso concreto, si ya sabían quién era, ¿por qué no levantaron la alerta migratoria? Lore, dos explicaciones sencillas. Ayer conversaba con el consultor en minería y temas de gestión pública aplicada a la formalización minera, Iván Arenas, y me decía, este tipo de delitos no se sostiene sin corrupción. ¿A qué se refería? A que hay muchos cuestionamientos sobre el sistema de justicia que procesa estos presuntos delitos en Región La Libertad. Tienes cuestionamientos a jueces, tienes cuestionamientos a fiscales. Un fiscal en Casma, en el año 2023, liberó a Cuchillo, Miguel Antonio Rodríguez Díaz, que en ese entonces estaba sobre sus 30, lo liberó con este sustento, con esta justificación. La pistola y la granada con la que se lo había detenido, que se lo había encontrado, por ende se lo estaba procesando por tenencia ilegal, no estaban operativas. Vamos a ver en un rato más un portal web de Casma que registró la noticia y la asombrosa explicación que dio este fiscal que liberó a este delincuente. Pero si este delincuente en su momento pudo hacer que un fiscal lo libere, este delincuente, por supuesto que puede hacer que la justicia no lo procese, que a pesar de tener, y vamos a detallar también en un momento, 13 carpetas fiscales, es una persona que anda libre por el país y se da el lujo de cometer una atrocidad como esta, bajo presunción de que así sea, y escapar el mismo día que la presidenta menciona su nombre en cadena nacional. Lore, quiero antes ir con la historia de este sujeto, porque te digo, aquí lo que vemos es un patrón grave, ¿no? Aquí lo que vemos es años de desgobierno y descontrol en la zona que han terminado generando un monstruo muy difícil contra el que luchar. Vamos a ver el origen de Cuchillo y cómo se gestó su historia criminal. Después te muestro lo que hay de él en fiscalía, todos los procesos y por qué delitos se lo ha procesado. Claro, hoy muy difícil tenerlo capturado, está fuera del país, pero vamos a ver esta historia de quién es Cuchillo. Ranqueado criminal que lleva en la mano el tatuaje de un cuchillo, de ahí su apelativo. Fue reclutado por un miembro del ejército conocido como alias Emiliacho, por entonces brazo armado de la organización criminal La Gran Alianza, liderada por el Gato Coté, considerado como el patrón del oro en La Libertad. Miguel Rodríguez Díaz se inició en el mundo del AMPA ofreciendo seguridad a mineros informales, enfrentándose a las rondas campesinas y teniendo como blanco a mineros artesanales y con especial interés en la mina La Poderosa. Lore, hablamos de decenas, o por lo menos más de una docena de procesos en fiscalía, y vamos a ir con ese detalle porque efectivamente estamos hablando de un sujeto que aparece en carpetas fiscales procesado, investigado por fabricación, manejo, suministro de explosivos desde el año 2014. Tiene procesos del 2014, 2015, 2019, 2020. Una persona muy conocida en el mundo de esta minería ilegal. Tenemos el historial delictivo, el prontuario de Cuchillo para verlo en pantalla. Y te digo más, Lore. Extorsión ha sido el delito por el que ha sido procesado entre los años 2019 y 2020 hasta en 4 oportunidades. El historial criminal de Cuchillo. En región Ancash, 4 procesos por extorsión, te decía. En región La Libertad, 9 procesos por manejo, suministro, fabricación de explosivos necesarios para esa industria, para la explotación minera. Detenido y liberado en diciembre del 2023 por la Fiscalía del Santa. Creo que es una situación, Lore, que genera indignación y que también te muestra un sistema de justicia que no puede combatir a estos delincuentes que empiezan muy abajo, pero rápidamente se hacen de millones, se hacen de una estructura, de una organización y tienen también brazos armados como los que se sospecha ultimaron a estos trabajadores mineros, ¿no?
Y es nuevamente una burla al sistema, una burla al país, que haya salido de forma regular del territorio, porque en el 2023, más allá de las explicaciones del fiscal de que la granada y la pistola no funcionaban, o sea, ahora uno lo detienen con un arma hechiza, o sea, un arma falsa, y resulta que no es delito, no pasa nada, no es robo agravado, es simplemente un elemento más que tenías. Hay que sospechar de cuáles son las motivaciones reales detrás de esa decisión. El mejor escenario es que fue un fiscal negligente, un fiscal que desconoce realmente el Código Penal. En el peor de los casos, estamos hablando de casos de corrupción, y ahí tiene que entrar la oficina de control de manera natural, porque más allá de la razón por la que lo detenían en ese momento, él estaba siendo detenido en un operativo policial por haber matado a 10 mineros de Poderosa, porque les tiraron explosivos dentro del socavón y los mataron de una manera terrible, hicieron explotar a 10 trabajadores. ¿Dónde está la carpeta por homicidio? ¿Dónde están los responsables por ese caso? No hay impedimento de salida del país por ninguna de esas operaciones fiscales. Y por otro lado, hay personas que por menos les ponen impedimento de salida del país, los llevan presos, los llevan años a que no puedan salir ni siquiera de la región en la que viven, tienen que pedir permiso para todo, pero sin embargo a los delincuentes bien rankeados no pasa nada. Vamos a hablar precisamente de esa detención y finalmente liberación de Cuchillo, ayer puesta en relevancia por la presidenta, quizá más bien para mostrar y sustentar esta idea de que la policía captura y la fiscalía suelta. O para avisarle, escápate, porque si sabes quién es y no has dado ni una alerta, no tienes una orden de detención, no vas a hacer absolutamente nada, ¿para qué le vas a decir? Ya sabemos que eres tú y te estamos buscando. Es como decir, siga nomás.